Levítico capítulo 2. En este capítulo continuamos con las ofrendas. Quiero hacer un breve resumen de las 5 ofrendas que en Levíticos del capítulo 1 al 7 se mencionan. La primera ofrenda es el holocausto, que está en el capítulo 1. En este capítulo 2 vamos a ver la ofrenda de cereal. Después está la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la ofrenda expiatoria se llama. Cada una de estas ofrendas requerían elementos especiales. Dios dejó establecidas estas ofrendas porque Él sabía que el pueblo no iba a poder cumplir con la ley. Entonces Él pone esta salida para expiar su culpa, pero no tan solo eso, sino también estas ofrendas, aparte de expiar la culpa si han pecado, también era una manera de demostrar su consagración, su gratitud, su búsqueda a Dios. En este capítulo 2 se habla de la segunda ofrenda. Esta ofrenda era voluntaria. De las 5 ofrendas que les dije que vamos a ver del capítulo 1 al 7, 3 son voluntarias, 2 son obligatorias. Esta también es voluntaria. La del holocausto, que está en el capítulo 1, también es voluntaria. Ahora, esta segunda ofrenda era la ofrenda de cereal. Esta era para expresar el agradecimiento a Dios o un reconocimiento de su provisión, de su bondad hacia la persona que realizaba esta ofrenda o este sacrificio. De esta ofrenda los sacerdotes podían recibir cierta parte. ¿En qué consistía? Bueno, consistía en ofrendar granos de cereales ya procesados, molidos, con aceite e incienso. Así Dios lo había dicho. Dice el texto: sobre el altar para memorial, ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Dios permitía y recibía este sacrificio sin sangre, porque no era un animalito, no se degollaba, como ya vimos en el capítulo 1 de la ofrenda de holocausto. Esta pues eran granos, era cereal. Y repito, esto era como una expresión de acción de gracias. No era para expiación del pecado esta ofrenda, era para expresar gratitud. Del versículo 4 al 10 nos da diferentes tipos de ofrenda de cereal o de grano. Una ofrenda podía cocinarse en un horno, en un sartén o en una cazuela. En el verso 11 se prohíbe que a esta ofrenda se le agregue levadura o miel. Ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová, dice el texto, será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. La levadura siempre en la Biblia está relacionada con el pecado. Esa levadura que hace que se infle, ¿verdad? Ese es el orgullo. Cuando nos inflamos, el pecado nos hace inflar. Repito, la levadura siempre está relacionada con el pecado. Ninguna levadura, que es símbolo de orgullo y del egoísmo en ascenso, y ninguna miel, lo que es atractivo y sensual. Además, la miel pues es artificial, le da un sabor artificial, y Dios no quiere que nuestro servicio sea artificial o sea egoísta o llena de orgullo. Del capítulo 12 al 14 y 16 dice que este tipo de ofrenda era aceptable como primicias. En este capítulo no habla de las primicias, lo veremos más adelante, pero aquí ya menciona a estas ofrendas de cereal, de harina, de granos más bien, como también aceptables para hacerlo como primicias. Por último, enfatizo esto del verso 13 en Levítico 2, dice: cada ofrenda de granos debe incluir sal y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. Y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. Con toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Esta ofrenda era con sal. 3 veces en este verso el Señor lo menciona.
Prohibía la levadura y la miel, pero exigía la sal. La sal era parte importante de la ofrenda. La sal identifica pureza, preservación, y la sal era costosa, era cara en ese tiempo. Cada sacrificio ofrecido a Dios debería traer esto: pureza, debería ser duradera y debería costar algo. La sal es el conservante, nos preserva del pecado. El pecado hace que nos destruyamos, nuestra vida vaya perdiendo lo que es, pero la sal hace que se conserve. Así que en este sentido, la sal pues representa a una vida piadosa. Jesús dijo: ustedes son la sal de la tierra. Él no dijo: ustedes son la miel de la tierra. Él no dijo: ustedes son el azúcar de la tierra. En esta generación pues nos gusta mucho el azúcar, tanto literalmente como figuradamente. Nos gusta que nos hablen bonito, bien, porque decimos que eso es amor. Y aunque a veces sí lo es, no siempre. La sal no es algo que agrade mucho, pero es necesaria para limpiarnos. Y a veces la palabra de Dios nos habla duro, nos confronta, pero no es porque Dios no nos ame, al contrario, es porque nos ama y quiere limpiarnos. Este es el resumen del capítulo 2 de Levítico.